Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es una alegría para mí estar conectándome con ustedes. Hoy vamos a hacer una transmisión un poco distinta con el propósito de poder seguir comunicándonos y poder compartir la palabra de Dios. Les voy a agradecer si alguno ya está conectado, que me diga si todo está saliendo bien. Estamos transmitiendo desde otro lugar, con otra tecnología, y espero que todo salga bien para que podamos comunicarnos correctamente. Bien, habíamos quedado el sábado pasado en nuestro primer tema relacionado con por qué sufrimos. Y se abrió la posibilidad de hacer otro tema con la misma temática. ¿Sí? Ya veo que se están conectando. Les pediría por favor que me avisen si todo está saliendo bien, si me están escuchando bien, si la imagen está saliendo bien, para que pueda estar tranquilo de que puedo avanzar sin ningún tipo de problema. Gracias a los que ya se están conectando. Normalmente aquí es un momento donde promocionamos y publicitamos nuestros cursos, pero como estoy transmitiendo desde otro lugar, voy a recordarles algunas informaciones en forma personal, ¿de acuerdo? Recuerden por favor que si me están escuchando y se está viendo bien y escuchando bien, mándenme un mensajito de que está todo en orden. ¿Bien? Muy bien. Lo primero que quiero anunciarles es que este fin de semana íbamos a hacer Santuario 2, el curso Santuario 2, todo perfecto, bien. Gracias Yoli por avisarme que está saliendo todo bien desde Liceda, Puerto Rico. Qué lindo. Amo esa iglesia y amo la Isla del Encanto. Allí tuve un encuentro con Dios muy especial y me hizo mucho bien, Yoli, estar ahí con ustedes. Así que gracias por avisarme que todo está saliendo bien y que todo se está escuchando bien. Entonces les decía que con el grupo que tenemos con horario especial para nuestros amigos de España, vamos a trasladar la reunión que teníamos este sábado y domingo para estudiar el Santuario 2, lo vamos a trasladar al próximo fin de semana, ¿bien? Así que ellos ya están avisados. Si alguien más se quiere incorporar a nuestro estudio del Santuario, está bienvenido para el próximo sábado y domingo. Va a ser a las 13 horas Argentina, va a ser a las 12 a.m. Miami y va a ser a las 13 horas más 5, 18 horas España. ¿De acuerdo? El curso dura 4 horas por día y el total de tiempo son 8 horas. Estamos también iniciando con el otro grupo de este año, la vida de Jesús. Vamos a estudiar lunes, martes y miércoles y jueves la historia de los evangelios narrada con respecto a la vida de Cristo. Bien, eso va a ser 21 horas a 23 horas Argentina, 21 horas va a ser entonces a las 7 p.m. Miami. Todos los que quieran incorporarse, es un horario especial para personas que están acompañándonos desde los Estados Unidos y el Caribe. Así que los que quieran iniciar la aventura de estudiar la vida de Cristo, los estamos esperando el próximo lunes, 21 horas Argentina, 7 p.m. Miami. Así que bienvenidos los que quieran acompañarnos y gracias por estar conectándose para poder acompañarnos en el tema de hoy, que es ¿por qué sufrimos? Segunda parte. Estuvimos el sábado pasado compartiendo algunas ideas con respecto al sufrimiento humano, y si bien es cierto que no tenemos todas las respuestas, creemos que podemos aportar algo para este tema. Bien, el otro tema que quiero contarles, y esto es nuevo desde TEI, estamos organizando un plan de salud que es con internación durante 7 días, ingresando el domingo 28 y egresando el domingo 4 de septiembre. 28 de agosto, 4 de septiembre, hemos formado un equipo interdisciplinario con médicos, nutricionistas, kinesiólogos, profesores de educación física,
Julito, me da mucha alegría. Me da mucha alegría verte, Julio, qué alegría. Un abrazo, amigo, te quiero mucho. Gracias por acompañarme y gracias también por mencionar que me estás escuchando bien y me estás viendo bien. Entonces, les decía, estamos, de hecho, yo en este momento estoy transmitiendo desde un lugar que se llama Chajarí, donde hay termas. Está en la provincia de Entre Ríos o el estado de Entre Ríos, y en este lugar, del 28 de agosto al 4 de septiembre, vamos a estar desarrollando un plan de salud con énfasis en el cambio de hábitos de vida, ¿sí? Y vamos a estar tratando de acompañar a las personas que se inscriban para poder realizar cambios de vida dirigidos por médicos, nutricionistas, la parte psicoespiritual, kinesiólogos. Va a ser un programa completo para poder recibir asistencia y orientación personas que quieran cambiar su estilo de vida para mejorar su salud, ¿sí? Ya vamos a estar con todos los afiches y folleterías publicitarias para acompañarlos y para que ustedes se informen cómo va a ser este plan y dónde lo vamos a realizar. Desde ya les digo que va a ser en las termas de Chajarí. Vamos a tener la posibilidad de desarrollar el plan y utilizar las termas como parte terapéutica de este plan de salud. Bien. También queremos contarles que para nosotros... hola Susi, ¿cómo estás? Estamos ya diseñando ya la tenemos toda la folletería, pero todavía no la queremos largar para que ustedes puedan estar informados de lo que vamos a hacer 28 de agosto al 4 de septiembre en las termas de Chajarí, Entre Ríos, Argentina. Amigos del extranjero que quieran acompañarnos están bienvenidos también. Tenemos algunas personas de otros países que nos van a acompañar. Lo que queremos contarles es que los cupos son limitados. Tenemos máximo la posibilidad de atender a 24 personas. Por lo tanto, los que deseen participar de esta actividad, avísennos a nuestro teléfono TEI, que les vamos a mandar la información y vamos a participar juntos de una semana especial con el propósito de realizar cambios de hábitos de vida para mejorar nuestra salud. Bien, gracias a todos los que se van conectando. Les recordamos, amigos queridos, que... hola Lore, ¿cómo te va? Me gusta esto de no poner los cartelitos y estar saludándolos a medida que se conectan. Me alegra mucho, supongo que estás en Posadas Misiones todavía, ¿no, Lore? Así que a todos los posadeños lindos, un saludo en la provincia de Misiones y un abrazo para todos ellos, que tengo muchos amigos en esa provincia, ¿sí? En ese estado. Muy bien. Estamos también estudiando Apocalipsis con aquellos que les interesan las profecías. También llamando a nuestro teléfono pueden comunicarse con nosotros para saber día, horario y fecha de Apocalipsis. Hemos comenzado ya y vamos a seguir con Apocalipsis 2, ¿de acuerdo? Bueno, primer corte que tengo, así que quiero avisarles que si se corta la transmisión, esperen porque se vuelve a conectar, ¿de acuerdo? Ahí ya hubo un cortecito, esto ya no lo podemos manejar nosotros, pero vamos a seguir compartiendo de todas maneras, esperando las reconexiones. Muy bien, amigos queridos, creo que les avisé todo. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestros posteos en TEI, Terapia Espiritual Integral, por Facebook e Instagram. Quiero avisarles que debido a que hemos cambiado la transmisión, hoy no saldremos en vivo por YouTube, pero sí subiremos la grabación de esta conferencia a nuestro canal de YouTube, para que todos los que nos siguen por YouTube puedan tener acceso a la conferencia de hoy titulada ¿Por qué sufrimos? Bien, ¿por qué sufrimos? Segunda parte. Muy bien, creo que les dije todo, no me olvidé de nada. Recuerden que todos los mediodías de los sábados nos encontramos aquí para compartir algún tema relacionado con la palabra de Dios.
Y también recuerden que tenemos nuestros posteos, tenemos nuestros cursos y también estamos haciendo aconsejamiento psicoespiritual para aquellos que tienen algún tipo de situación que quieren resolverla en forma personal. Todos se conectan a nuestro teléfono T y ahí nos vamos a encontrar. Muy bien, si ya estamos en hora, déjenme ver. En 4 minutos nos conectamos, así esperamos que todos puedan estar. Alexandri, querido, Estados Unidos, ¿cómo estás, amigo? Un abrazo grande, saludos para toda la familia y contento de verte por estos lados y conectarnos juntos para compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, amigo. Delia también, un abrazo grande, Delia, allá en Misiones. Qué lindo es verlos, qué lindo es saber que están ahí y que podemos compartir la palabra y que podemos disfrutar de estudiar la palabra de Dios. Amigos queridos, a mí me encanta hacer esto porque me reencuentro con muchas personas que están distantes. Aquí ya hay conectada gente de Puerto Rico, del Caribe, gente de Estados Unidos, gente de Argentina, de distintos lugares. Nos siguen de Honduras, de El Salvador, de España, de Uruguay. Estoy muy contento de estar con todos ustedes esta mañana y poder seguir desarrollando un tema que es bastante complejo, que es el tema del sufrimiento humano. Le comentaba a los que estuvimos juntos el sábado pasado que estoy viendo, después de la pandemia, que mucha gente quedó muy afectada por todo lo que pasó, pérdidas no solamente de seres queridos, sino también de económicas, y todo eso nos genera una situación de inestabilidad emocional, nos genera una situación de tristeza, que hacemos todo esto para acompañarlos y animarlos a que, si bien esto es normal, que cuando uno pierde un ser querido entra en un estado de duelo, también tenemos que procurar la manera de a su tiempo salir de allí y sentirnos mejor, ¿no? Dina, un saludo, gracias por estar conectada, gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, ¿sí? Creo que ya estamos en tiempo. 1 minuto y son las 12. Vamos a empezar a tiempo para que las personas que nos siguen puntualmente puedan también incorporarse a este grupo que ya está para recibir la palabra de Dios. Una alegría estar con ustedes. Vamos entonces a dar inicio a nuestra conferencia titulada ¿Por qué sufrimos? Es la segunda parte que estamos haciendo. El sábado pasado tuvimos la primera parte y hoy vamos a desarrollar el pensamiento de Pablo con respecto a este tema. El sábado pasado desarrollamos el pensamiento de Pedro con respecto a este tema y hoy vamos a desarrollar el pensamiento de Pablo y a mitad de ese desarrollo vamos también a compartir lo que Jesús dice con respecto al sufrimiento. ¿De acuerdo? Así que, amigos, oramos y empezamos. Querido Padre que estás en los cielos, es una alegría para mí, Señor, estar con tantos amigos que se conectan de tantos distintos lugares. Poder estar cerca a pesar de la distancia en kilómetros me hace muy bien. Bendice a los amigos que ya están conectados, a los que se van a conectar, y que al hablar de este tema, Señor, podamos sentir consuelo. Seguramente se conectará alguien que ha perdido un ser querido, ha perdido su trabajo, se siente desanimado, la vida no le es fácil, puede estar separándose de su esposa, de su esposo, y todas esas situaciones son muy difíciles, muy dolorosas. Padre Santo, quiero pedirte que al hablar de esto lo hagamos con responsabilidad y lo hagamos con respeto y con mucho amor. Habla a través de mí y consuela a tus hijos, anímalos, bendícelos, y que lo que digamos pueda ser de ánimo para las personas que están pasando por un momento difícil. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, amigos, espero que me sigan escuchando bien y me sigan viendo bien.
tengo varios mensajes de que esto es así. Cada tanto recuérdenme que se está escuchando bien y se está viendo bien para que podamos avanzar en la temática del día de hoy. Cuando terminé la conferencia pasada, yo les hablé de una encíclica papal que se llama Salvifici Doloris, que fue escrita por Juan Pablo II en 1984. ¿Está? Yo les recomiendo que ustedes busquen a través de Google esta encíclica y la lean. Tiene análisis que son bastante interesantes y Juan Pablo II, ya fallecido, él menciona Colosenses capítulo 1, versículo 24 para desarrollar esta encíclica. ¿Bien? En el capítulo 1, versículo 24 de Colosenses, Pablo describe: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. A partir de este texto, Juan Pablo II empieza a analizar el tema del dolor y empieza a hacer distintos análisis y de hecho me gusta el nombre de la encíclica. Salvifici Doloris quiere decir salvados por el dolor o salvación por el dolor. Y la Biblia plantea esto, ¿no? Que el dolor es parte del proceso de nuestra salvación, que el sufrimiento es parte del proceso de nuestra salvación. Quizás para los que no estuvieron en la conferencia anterior, hago una diferenciación entre lo que es dolor y lo que es sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. ¿Está? Ante un hecho objetivo, como puede ser la pérdida de un ser querido, siento dolor. ¿Cuánto tiempo voy a sentir dolor por esa pérdida? Va a depender de una decisión. Y eso se entiende como sufrimiento. Conocemos personas que han perdido el trabajo y han pasado 15 años y todavía están masticando bronca y enojo porque han perdido el trabajo hace 15 años. En ese caso, el sufrimiento que esta persona tiene por la pérdida de su trabajo se actualiza después de 15 años como si hubiera pasado ese mismo día. Este tema del sufrimiento como opción o como elección, a mí me parece muy importante tenerlo en cuenta. Hay cosas que son inevitables y son objetivas a mí. El tema de un problema económico, el tema de perder un trabajo, el tema de una estafa, el tema de perder un amor, el tema de un divorcio, el tema de perder mi casa, el tema de tener problemas económicos, el tema de una pérdida de un ser querido. Todo eso es inevitable. Alguna vez te va a pasar o te puede pasar. Eso se llama dolor. Eso produce dolor. El dolor es algo objetivo. Es algo que es ajeno a mí. Ahora, la manera en que yo me relaciono con ese hecho objetivo genera el sufrimiento. El sufrimiento es un elemento que tiene variables que tienen que ver con mi forma de ser, mi temperamento, mi carácter, mi personalidad, pero también tiene que ver con elementos culturales. No se sufre de la misma manera dependiendo de la cultura donde estoy o inclusive de la etnia a la que pertenezco. La manera de sufrir es distinta dependiendo de la cultura que yo tenga o donde yo haya nacido y donde esté. Recuérdenme por favor que me están escuchando bien y que me están viendo bien, ¿sí? Si alguien por favor me manda un mensaje ahora, le agradecería para quedarme tranquilo de que me están escuchando bien y me están viendo bien. Entonces, dejamos claro esta definición de dolor y dejamos claro esta definición de sufrimiento, ¿de acuerdo? Ok, gracias Julio. Bien, sigue todo en orden. Aquí en esta encíclica Juan Pablo II nos habla de que
Ok, ok, gracias por avisarme que estamos todo ok. Gracias. Entonces, yo puedo ser también salvado a través del dolor. De hecho, yo soy salvado a partir del dolor que sufrió Cristo por mí al morir en la cruz. Somos salvados por el dolor, pero no solamente por el dolor de Cristo, que muere por mí en una forma ignominiosa, en una forma cruel, sino que también soy salvado por mi propio dolor y por mi propio sufrimiento. ¿De acuerdo? Esto tiene que quedar claro porque el dolor y el sufrimiento son ninguneados o mal explicados. Entonces la gente se escapa del dolor y el sufrimiento, no quiere. Decíamos la conferencia pasada que nosotros naturalmente vivimos en sociedades hedonistas, donde se promueve el placer y se evita hablar del dolor y de hecho no se educa a la gente para sufrir ni para tener dolores. Razón por la cual nos es tan difícil enfrentar un dolor o enfrentar un sufrimiento. Nos educan para el placer, nos educan para pasarla bien, nos educan para tener objetivos en donde siempre pueda estar en una situación de bienestar. Entonces, esto que hacemos con el dolor y el sufrimiento no es correcto bíblicamente. Nosotros tendríamos que incorporar el dolor y el sufrimiento en una forma correcta a nuestra vida para poder convivir con el dolor y el sufrimiento en forma correcta. ¿Está? Fíjense lo que está diciendo Pablo en este versículo de Colosenses, capítulo 1, versículo 24, citado en la encíclica Salvifici Doloris de Juan Pablo II. Ahora me gozo en lo que padezco. Daría la impresión, al leerlo rápido, que esta es una idea masoquista, disfruto de sufrir. ¿Está? Este tipo está enfermo, disfruta de sufrir. Ahora me gozo en lo que padezco, dice Pablo. Pero si nosotros seguimos leyendo, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, el dolor, el padecimiento, el sufrimiento, cobra sentido cuando yo pongo todo eso al servicio de mi prójimo. ¿Está? Y en este caso, yo tomo esta idea y la utilizo en algo que me pasó a mí. La pérdida de mi esposa me generó mucho dolor y me generó sufrimiento. Pero lo pongo a ese dolor y sufrimiento a disposición de ustedes para ayudarlos a transitar el dolor y el sufrimiento que ustedes pueden estar pasando en este momento. ¿Está? Esto es lo que está diciendo Pablo. No es que a mí me gusta haber perdido a mi esposa, no es que a mí me gusta haber sufrido por esa situación y seguir sufriendo. No es que a mí me gusta pasar momentos de dolor y ver sufrir a mis hijos y tener dolor a mis hijos. Pero el dolor y el sufrimiento cobra sentido y propósito cuando lo utilizamos para bendición y beneficio de los otros sufrientes de este mundo. ¿Está? Y por eso estoy hablando de esto. Y por eso lo hago desde un lugar donde experimenté lo que significa esto de dolor, sufrimiento. Pero cuando nosotros no lo utilizamos con este sentido y este propósito de ser una bendición para el otro sufriente, el dolor y el sufrimiento terminan agotándome, lastimándome, aplastándome. Por eso Pablo dice, mi dolor me da alegría porque sé que estoy completando las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, porque sé que estoy completando el dolor y el sufrimiento de Cristo en la crucifixión y estoy resignificando el dolor y el sufrimiento para bendición y beneficio de las otras personas. Bien,
Este para mí es un dato muy importante. En esta encíclica que les mencionaba, Juan Pablo II dice, la iglesia tendría que ser un grupo de personas que acompañan al que sufre. ¿Tá? La iglesia tendría que ser el abrazo para el que sufre, tendría que ser la caricia para el que sufre. ¿Bien? Y a mí me parece que esta idea que aparece en la encíclica es una idea que nosotros la tendríamos que pensar seriamente, porque a veces tomamos a nuestras iglesias como clubes sociales. Nos encontramos bien vestiditos, bien perfumaditos, escuchamos el sermón, cantamos, damos las ofrendas y el diezmo, disfrutamos de esto y aquello y nos vamos a nuestras casas y nos olvidamos del que sufre. La iglesia, que somos vos y yo, tendríamos que tener una actitud distinta hacia el que sufre y hacia el que tiene dolor, porque a veces no nos queremos comprometer con el que sufre. No queremos gastar nuestro tiempo, nuestro ánimo y nuestro bienestar en ser succionados en todas estas cosas por el que sufre y quedarnos medio vacíos de bienestar y de alegría. Ahora te quiero decir algo. Según estos textos que vamos a leer, cuando vos sos una bendición para el que sufre, no te quedás vacío de tu bienestar y de tu alegría. Tu bienestar y tu alegría se multiplican porque tu vida encuentra significado en el servicio desinteresado por amor a tu prójimo que la está pasando mal. Bien, dicho todo esto, vamos a hacer una lectura rápida de 2 Corintios 4:17. Mientras ustedes buscan en sus teléfonos o en sus Biblias de papel, 2 Corintios 4:17, quiero decirles que es muy difícil escoger un texto porque abundan los textos acerca del dolor y el sufrimiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Abundan, ¿sí? Vamos a leer este para dar después paso al texto central de nuestra conferencia del día de hoy. ¿Bien? Versículo 17 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, por las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Está? Pablo está diciendo acá, vamos a tener un leve sufrimiento momentáneo. Eso va a producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El dolor y el sufrimiento como camino a la gloria, como camino a la plenitud, como camino a la abundancia. Nosotros no somos educados en estos conceptos. Estos conceptos son cristianos. En nuestro mundo cotidiano y común y corriente, nadie nos dice esto. Entonces le escapamos al dolor, le escapamos al sufrimiento, porque encima que nadie nos cuenta estos beneficios saludables del dolor y el sufrimiento, encima que nadie nos cuenta eso, nos dicen que hay que vivir para el placer y la felicidad. Yo les contaba en la conferencia pasada que para Aristóteles el sumo bien es la felicidad. Y nosotros estamos empapados y embebidos por todos lados de la filosofía griega. En el texto que vamos a continuación a analizar, ustedes van a ver que el cristianismo también postula que parte de la vida es la felicidad, el bienestar. Pero también vamos a ver que postula que parte de la vida y del bienestar es el dolor y el sufrimiento. Por eso usan los escritores bíblicos usan la palabra alegría en relación con padecer, con tribulaciones, con sufrimientos. Yo puedo tener bienestar en medio del dolor
y del sufrimiento cuando entiendo correctamente la dinámica del dolor y el sufrimiento. No, pero ¿qué bienestar puede haber en que usted perdió a su esposa? Y de eso vamos a hablar hoy. Porque descubrir estas cosas fueron las que me llevaron a mí y a mis hijos a poder sobrellevar esta situación de pérdida y a poder estar hablando de esto con naturalidad y con tranquilidad. A mí me gustaría que esto te haga bien, porque sé que no la estás pasando bien, sé que estás sufriendo y sé que tenés dolores. Y me gustaría que todo lo que estamos analizando te pueda ayudar de alguna manera a encontrar el sentido y el propósito del dolor y del sufrimiento. Me gustaría que puedas descubrir que por medio del dolor también puedes acceder a la gloria. ¿Está? Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El dolor te conduce a la gloria. Lamentablemente nuestra sociedad lo único que nos dice que nos conduce a la gloria es ganar, es ser el número uno, es tener plata, es tener un título, es tener una mansión, es tener un coche último modelo. Nuestra sociedad nos dice que gloria es eso, pero el cristianismo incorpora al concepto de gloria el dolor, la tribulación, el abatimiento, la tristeza. Porque este es un camino hacia la gloria. En ningún momento el cristianismo te dice que tenés que quedarte en el dolor y el sufrimiento. Al contrario, te dice que eso va a ser momentáneo, transitorio, y que desde ese dolor y ese sufrimiento vos vas a ir camino a ser un mejor ser humano, a ser menos egoísta, a ser más sensible y misericordioso. Vas a ir a un camino donde te vas a encontrar con vos mismo, valorando lo único que tiene valor y desechando todos esos espejitos de colores que te vendieron, diciéndote que eso es el éxito, esa es la gloria y esa es la vida. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de esto porque necesitamos reeducarnos en el dolor y el sufrimiento para entender que esto también es parte de nuestra vida, que lo tenemos que aceptar en forma mansa y tranquila y que tenemos que transitar esa parte de nuestra vida hacia la gloria. ¿Está? Lo dice acá, no lo digo yo. Lo leo última vez y nos vamos a Romanos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. No dejes que te entretengan con los espejitos de colores que te propone este mundo, porque después no tenés esos espejitos de colores y entras en crisis. Amplía tu pensamiento con el pensamiento judeo-cristiano y date cuenta que tenés que evaluar al dolor y el sufrimiento dentro de tu experiencia de vida. Porque es bueno, es bueno, es bueno. El dolor es un maestro, el sufrimiento es un maestro. Amigate con el dolor y el sufrimiento, aprende de ellos, rendite. No te opongas, no pelees. No andes preguntando ¿por qué a mí? Porque esto es una bendición que el cielo permite en tu vida para que avances a la gloria. Nada, eso no es así. Bueno, cree lo que quieras. Pero te estoy compartiendo esto porque no solamente lo creo, sino que lo trato de vivir con la ayuda de Dios. Manejar el dolor y el sufrimiento como un elemento positivo en mi vida que me quiere ayudar a mejorar como persona, como hijo de Dios y acceder a la gloria. Ahora sí, vamos a ir a nuestro texto central, que es capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos. En este texto yo encontré realmente el desarrollo pleno
de la felicidad y el dolor, cómo funcionan en la vida del ser humano. ¿De acuerdo? Capítulo 5, versículo 1 al 11. Ustedes saben que Pablo en el libro de Romanos desarrolla la salvación por la fe en una forma maravillosa. Nos libera de este tema de creer que somos salvos por lo que hacemos y nos explica que somos salvos por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. Nos saca un peso de encima que nos hace vivir la experiencia espiritual en una forma distendida, placentera y agradable. ¿Bien? Ahora, Pablo empieza diciendo esto, escuchen con atención. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay varios términos que aparecen acá. Aparece la palabra fe, la palabra paz, la palabra gracia, la palabra estar firmes, la palabra esperanza y la palabra gloria. Son todos conceptos que tienen que ver con el bienestar. ¿Está? Pablo está diciendo acá, miren muchachos, si ustedes confían en Dios, ustedes van a tener fe, van a tener paz, van a tener regalos, gracia, van a estar firmes, seguros, estables, van a tener esperanza y van a tener gloria. ¿Está? El pensamiento judeo-cristiano no descree del bienestar que tenemos que tener en esta vida. El pensamiento judeo-cristiano apoya esa idea de que si yo soy fiel a Dios, voy a tener como consecuencia bendiciones, felicidad, alegría, bienestar, etc. No se descree de eso. Lo digo porque en ciertas partes de la historia del cristianismo se consideraba que no podíamos ser felices, no podíamos tener estado festivo, había que autoflagelarse porque somos malos, porque etcétera, etcétera. No, esto no es así. No es así completamente, ¿de acuerdo? El pensamiento judeo-cristiano postula la fiesta, la felicidad, la alegría, el bienestar como parte de la vida del ser humano. Pero resulta que también postula la otra parte, que viene acá, versículo 3 del capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Está? Esta parte no nos gusta. No nos gusta. Yo sinceramente escucho muy poco hablar de este tema desde las religiones. Porque ¿qué pasa? Las religiones quieren captar nuevos adherentes. Y entonces, ¿qué hacen? Dan mensajes de la teología de la prosperidad. Mirá, si vos venís con nosotros y das la ofrenda y das el diezmo, Dios te va a prosperar. Mirá, si vos esto y esto, Dios te va a prosperar. Mirá, si vos le sos fiel a tu mujer, Dios te va a prosperar. Y resulta que hay un tipo que le es fiel a la mujer, que da el diezmo, que tiene la ofrenda y se le murió un hijo. ¿Está? Entonces, cuando nosotros postulamos la parcialidad de lo que el cristianismo y el judaísmo dice, cuando me toca el problema, no sé cómo resolverlo, porque yo en mi cabeza no tenía que a mí también me podía tocar. Desde los púlpitos nos dicen que si yo soy fiel a Dios, todo me va a ir bien. Y es verdad que todo te va a ir bien, pero a veces te va bien con alegría y a veces te va bien con dolor. ¿Me estás entendiendo? Porque acá Pablo dice, miren, ustedes van a tener fe, van a tener paz, gracia, estar firmes, esperanza, gloria, pero también van a pasar por tribulaciones. Pero fíjense cómo él aborda el tema de la tribulación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo está diciendo,
miren, para nosotros sufrir es gloria. Este es un concepto que maneja Jesús también. Cuando vienen los griegos a ver lo que se está por morir, Él dice, ahora ha llegado la gloria. Y les está explicando a los griegos que hay que morir, para que cuando yo como semilla soy metida en la tierra, una planta crezca y se multiplique la semilla. A partir de la oscuridad de la tierra, el silencio de la tierra, la soledad de la tierra, a partir de ese momento empezamos a crecer, empezamos a salir de la tierra, empezamos a ser una planta que después se desarrolla y se reproduce en muchísimas semillas más. Pero si yo me quedo egoístamente en el placer, no hay reproducción de semillas. Tengo que meterme debajo de la tierra, en la oscuridad, en el dolor, en el sufrimiento, en el silencio, en la soledad. Ahí, en ese lugar, empieza a germinar otro ser humano que sale de la tierra y se reproduce en muchas semillas. Esta es la gloria para el pensamiento judeocristiano. Reproducirnos en muchas más, que la están pasando mal, que están sufriendo, que han tenido pérdidas terribles, que están padeciendo la pospandemia, que no saben qué hacer ni cómo reubicarse en este nuevo orden mundial. ¿Está? Entonces, ¿postula el pensamiento judeo-cristiano que la tenemos que pasar bien en la vida? Claro que sí. ¿Que tenemos que ser felices? Claro que sí. ¿Que tenemos que ser alegres? Sí. ¿Que tenemos que estar en estado de fiesta? Sí. Pero eso es parte. La otra parte es que como cristianos vamos a tener tribulaciones, vamos a sufrir, vamos a tener dolores, vamos a tener angustias. Claro que sí también. Fíjense lo que dice Jesús. Vamos a ir a Juan. Juan, acompáñenme. Hola Lalo, ¿cómo estás, amigo querido? Allá en Washington State, en Estados Unidos. ¿Sabes cómo te extraño, amigo? Un abrazo grande, Lalo, para vos y tu familia. Los recuerdo con mucho cariño. Me alegra mucho que estén acá. Estamos hablando del tema del sufrimiento. En San Juan, capítulo 15, 16, Jesús desarrolla también este concepto. Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 15 y capítulo 16. ¿Bien? Vamos a leer 15, 18. Miren lo que dice Jesús. Están terminando sus días sobre la tierra, últimos mensajes para sus discípulos. Les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, muchachos, el mundo los va a aborrecer. Este es el último discurso que Jesús le hace a sus discípulos. Capítulo 16, versículo 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Vamos, Jesús le está diciendo, muchachos, yo me estoy muriendo, en poquito tiempo voy a ser crucificado. Les quiero decir clarito esto. Si ustedes vinieron conmigo para ganar prestigio, poder, plata, y etcétera, etcétera, quiero decirles que eso es parte. Les va a pasar. Van a tener prestigio, poder, plata, todo. ¿Tá? Porque yo voy a sostenerlos. Pero quiero decirles también que los van a aborrecer, que los van a meter en la cárcel y que la gente va a querer matarlos pensando que de esta manera sirven a Dios. Uno tiene ganas de entrar a la historia y decirle, Jesús, para un poquito, animá a los muchachos. Jesús, para un poquito, te estás por ir,
dale un mensaje un poco más marketingiano. Jesús, para un poquito, no le tires esto encima porque los estás liquidando. Es que si hay alguna razón por la cual yo creo en Jesús, varias, ¿no? Pero esta es una de ellas. Siempre te va a decir la verdad. Entonces vos estás preparado. Vos sabés que si sos cristiano te va a pasar esto. Entonces cuando te pasa, lo dice acá el texto, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Entonces, cuando perdí a mi esposa, no tuve tropiezo. Porque yo no anduve diciéndole a Dios, ¿por qué me haces esto? Yo que predico los sábados, yo que estoy hablando de tu nombre, ¿por qué se muere mi esposa? Yo no puedo hacer eso, porque nunca, en ningún lado, de ninguna manera, Dios me dijo que si yo predicaba los sábados, que hacía cursos para estudiar teología, que si aconsejaba a la gente espiritualmente, no me iba a pasar. En ningún lado. En ningún lado dice eso. Entonces, cuando hacemos estas preguntas, ¿por qué a mí? Me da la impresión de que no hemos entendido el Evangelio eterno. ¿Por qué a vos? Porque sos seguidor de Cristo, y si a él lo aborrecieron, a vos también te van a aborrecer. Y si a él lo castigaron, a vos también te van a castigar. Y si a él lo echaron en la cárcel, a vos también. Y si a él lo mataron, posiblemente a vos también. Entonces, ¿te estás preparando para esto, corazón? ¿O trasladaste el pensamiento hedonista de la sociedad dentro de la religión y dentro de la iglesia? No, si yo me bautizo, las cosas van a cambiar en mi vida. Claro que van a cambiar, pero no de la manera que vos la tenés en la cabeza. Bautismo no es inmunidad contra el dolor ni garantía de que no vas a tener dolor. Bautismo puede ser el inicio de los mayores dolores de tu vida y las mayores tristezas de tu vida y los mayores sufrimientos de tu vida. Entonces vos cuando te metés en esto de ser cristiano, tenés que saberlo. Porque si no, capaz que tenés una expectativa sobre esto que no es la que Cristo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te viene el dolor y el sufrimiento, tenés tropiezo, porque no entendiste bien el mensaje. Capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Yo cuando lo veo a Jesús diciendo todo esto, al borde de desaparecer porque lo van a matar, digo, no es muy duro esto, maestro. ¿No tendrías que decirle algo que les dé un poco más de esperanza? ¿No tendrías que decirle algo que los anime a los muchachos que se van a quedar solos sin tu liderazgo? Y después, cuando me pongo a pensar, digo, qué bueno que les dijo esto. Qué bueno que les dijo esto. Qué bueno es que ellos siempre supieron que este ser extraordinario que se llama Jesucristo los amaba. Y por eso no les mentía. Los amaba, era confiable. Porque siempre decía la verdad, te va a pasar esto. Si no querés, no me sigas, pero si me seguís, vas a llorar, varón. Vas a tener tristezas, dolores, sufrimientos. Te van a meter en las cárceles, te van a matar pensando que de esta manera están honrando el nombre de Dios. Te van a aborrecer. Pero, escuchá lo que dice capítulo 16, versículo 20, última parte. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Siempre está la misma línea conductora y el mismo pensamiento temático. Vas a sufrir, pero después
la felicidad, la gloria, el bienestar, la seguridad, la firmeza, la madurez, el sentirte que te reproducís en otros, el sentir que estás siendo bendición para muchos, la multiplicación de tu vida en la vida de otros, la plenitud y la abundancia. Pero vas a sufrir, varón. Eso te va a llevar a la gloria. ¿Está? 16:21. San Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Qué hace Jesús? Recurre a una figura, la figura del parto. Y dice, esto simboliza la vida cristiana. Vas a tener dolor, pero el producto de tu dolor será la vida abundante, la vida plena. Serás más maduro, habrás crecido, habrás entendido las cosas de otra manera. Te darás cuenta que todo lo que te deslumbraba no tiene ningún significado, no tiene ninguna importancia. Pero primero tenés que pasar por acá. Le pasó a José, tuvo que pasar por la servidumbre, la cárcel, para estar preparado para dirigir los destinos del mundo. Le pasó a Daniel, tuvo que ser esclavo, que se lo llevaran de Jerusalén a Babilonia, para ser el segundo del imperio más poderoso de su tiempo, y después del otro imperio más poderoso de su tiempo. Dios nos prepara a través del dolor para la gloria. No, pero yo no quiero sufrir. Es tu decisión. No, pero esto me parece... No me cierra. Yo trato de leerte lo que dice la Biblia y lo que piensan los judíos y los cristianos de este tema del dolor. Porque podría haber hecho este análisis con textos del Antiguo Testamento. El pensamiento judeo-cristiano piensa exactamente lo mismo acerca del tema del dolor. Entonces, lo que quiero decirte es que cuando te pases por el valle de sombra y de muerte, no reniegues. Porque por todos lados Dios te está diciendo que eso es parte de. Que la sociedad no te lo diga, que muchas veces en las religiones no te lo digan, porque quieren usar el marketing del bienestar y del éxito y de la gloria desde un punto de vista humano y mundano. Eso es otra historia. Es otra historia. Yo trato de ir a la fuente, que es la Biblia. Y acá tenemos un Jesús comprometido con vos que te dice la verdad. Esto es así, va a pasar así. No quiero que cuando te pase te deprimas o te desanimes, tengas tropiezo. Por eso te lo digo ahora, para que cuando pase sepas que yo ya te lo dije, que te tenías que preparar para pasar esa situación dolorosa. ¡Wow! ¿Cómo vamos? Bien, voy bien con el tiempo, ¿ok? Vamos de nuevo a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Entonces, Pablo plantea, miren, ustedes van a tener fe, paz, gracia, estar firmes, esperanza, gloria, pero, versículo 3, también van a tener tribulaciones. Y menciona acá Pablo en capítulo 5 que la tribulación va a tener como resultado la paciencia. Y la paciencia, la prueba. Y la prueba, la esperanza. Y la esperanza no avergüenza.
¿Por qué habla de esto? Porque cuando perdés tu trabajo te da vergüenza. Porque cuando no tenés plata para comprarle los championes o las zapatillas o las tenis, como lo llames en el lugar del mundo donde estás, no tenés que tener vergüenza. Porque cuando ponemos el énfasis en el tema de bienestar económico para no tener vergüenza, estamos poniendo el énfasis donde el énfasis no tiene que estar. Vos no tenés vergüenza porque creés en Dios, punto. Tengas una crisis económica, hayas perdido el trabajo o se muera un ser querido. Vos creés en Dios, punto, se acabó la historia. Por eso esta esperanza no te tiene que dar vergüenza. No, pero me catalogan de... Es un problema del que te cataloga de, pero no es un problema tuyo. Porque está escrito cómo es todo el proceso, qué significa, cuál es el sentido, cuál es el propósito. Acá está claro que el dolor traerá como consecuencia la paciencia, y te lo puedo asegurar que esto es así. El dolor trae como consecuencia la paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y esta esperanza no avergüenza. Posiblemente está escuchando esto alguien que dice, pobrecito, mira las pavadas que dice. Pero esto que te estoy diciendo no me avergüenza, lo creo hasta la médula de mis huesos. Me ha permitido transitar el dolor y la pérdida de mi esposa de una manera solvente, segura, firme. Por esa razón te estoy hablando de esto, porque posiblemente estás pasando un momento de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de abatimiento. Y yo no quiero que no tengas estos recursos judeo-cristianos para entender el sentido y propósito del dolor y el sufrimiento, porque a mí me hicieron bien, porque a mí me ayudaron a salir, me sostuvieron, me dieron ánimo cuando la oscuridad era muy intensa, la soledad era muy intensa y el silencio de estar bajo la tierra era muy intenso. Pero fue ahí que broté de otra manera y salió la plantita y ahora se está reproduciendo este mensaje en muchas otras semillas. Encontré un sentido a tanto dolor y lo aprovecho. Y me hace bien, me trae bienestar. Dice acá, versículo 5, capítulo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ante la pérdida de mi esposa, yo me siento amado por Dios. Y mis hijos también. No es que Dios no me ama. Me ama en la pérdida de mi esposa. Me ama en el dolor de mis hijos cuando extrañan a su mamá. Me cansa mucho que desde las religiones no nos enseñen estas cosas. Porque veo mucha gente que está sufriendo innecesariamente por una mala comprensión de lo que Dios dice acerca del dolor y el sufrimiento. No es que Dios es malo conmigo y me quiere castigar por eso me sacó a mi esposa. ¿Me entienden? En el acto de la pérdida de mi esposa yo me siento amado por Dios.
y entiendo cómo funciona la dinámica de la muerte. Y entiendo cómo funciona la dinámica del dolor y el sufrimiento. Y es eso lo que me sostiene. Creer en este Dios que me ama aún en la pérdida de mi esposa. Sigue diciendo Pablo, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo empieza a hacer un análisis brillante. Dice ahí que nosotros, en caso de morir, moriríamos por alguien bueno, pero ni locos morimos por alguien malo. Pero Dios nos muestra su amor en que muere por nosotros que somos malos, somos pecadores. Y lo hace libremente, y lo hace por amor, porque Él sabe la dinámica del dolor y del sufrimiento. Él sabe que entregando su propia vida nos salva a nosotros. Y como el dolor tiene que tener un propósito de servicio desinteresado al prójimo, Jesús lo hace. Muere, sufre, tiene dolores terribles, agoniza. Porque después la gloria, ¿cuál es la gloria? Que vos y yo podamos vivir eternamente. Entonces, bajo estos pensamientos, la aparición de la muerte o de una pérdida o de un fracaso económico o no alcanzar el título que estabas buscando, etcétera, etcétera, cobran otro significado y lo entendemos de otra manera. Porque no es que Dios le dice a los profetas, muchachos, escriban esto, y Él sigue sentadito ahí en el trono disfrutando de la alabanza de los ángeles. Señoras y señores, el Hijo de Dios se hace carne, viene a ser humano y tiene que convivir con la putrefacción inmunda de este mundo. Y sufre día a día el tener que estar en este inmundo lugar. Pero lo hace porque sabe cuál es el sentido y el propósito de su dolor, de su sufrimiento y de su muerte. ¿Cuál es el propósito? Salvarnos. ¿Cuál es el propósito de tu dolor y de tu sufrimiento? El mismo, salvar a alguien. Salvifici doloris, salvar a alguien, por medio del dolor, alcanzar a alguien y decirle, te entiendo, yo también perdí a mi esposa. Te entiendo, yo también perdí mi trabajo. Te entiendo, yo también tengo dificultades económicas. Te entiendo. A mí también se me murió un hijo. Te entiendo. Y te vengo a dar un abrazo. Y te vengo a animar. Y te vengo a decir cuál es el sentido del dolor y el sufrimiento en la especie humana afectada por este mal que un día terminará. Mientras tanto, mientras tengamos que estar acá, el sentido y propósito del dolor es llevarnos a la gloria de ser cada vez mejores seres humanos, de ser cada vez mejores siervos de Dios y de nuestro prójimo. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo dirá en otro lado el ministerio de la reconciliación. Cuando vos sufrís, te das cuenta
que tenés que perdonar a todo el mundo y que tenés que estar en paz con todo el mundo. Te transformás en un ministro de reconciliación, una persona que quiere que todo el mundo se lleve bien, porque no vale la pena llevarse mal, porque no vale la pena pasar innecesarios momentos de dolor y sufrimiento. Este es Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por Jesús, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fuimos reconciliados con el cielo por medio del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, por medio de sus dolores. Por eso fue el varón de dolores experimentado en quebranto, según Isaías. Por eso no había en él hermosura, porque no vino acá a quejarse a su Padre. ¿Por qué me van a crucificar? ¿Por qué a mí? Sino que vino a utilizar el dolor y el sufrimiento como el suero antiofídico para picar al dolor, la muerte y el pecado, e inmunizarnos para hacernos eternos cuando Él venga. Quiero darte un abrazo y quiero decirte que deseo de corazón que descubras el sentido y el propósito de tu dolor y sufrimiento. Quiero pedirle a Dios que te bendiga. Y quiero pedirle algo más, que no te evite el dolor y el sufrimiento, sino que lo permita. Porque el dolor y el sufrimiento es un camino hacia la gloria, a ser mejores, más sensibles, más misericordiosos, más pacientes. Gente que tiene una jerarquía de valores distinta, que se da cuenta después de sufrir qué es lo realmente valioso e importante que hay que buscar en la vida. Que Dios te bendiga. Que te dejes tocar por este Dios que te está formando para que seas a su imagen, como te creó en el Edén. Querido Padre que estás en los cielos, ha sido un gusto, Señor, estar nuevamente hablando de este tema. Es muy importante educarnos en el dolor y en el sufrimiento, entender por qué está esto en el mundo. Y quiero pedirte, Señor, que de todos los que han escuchado bendigas en forma especial a los que están pasando momentos difíciles. Quisiera pedirte que los unjas con tu espíritu de sabiduría para que entiendan el propósito del dolor y el sufrimiento. Amado Dios, gracias porque una vez más pudimos estar juntos, disfrutando de la amistad con muchas personas que conozco en distintas partes del mundo y disfrutando de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque no nos mientes, nos dices la verdad y nos preparas para los momentos difíciles que vienen por delante. Gracias, Señor, porque nos animas con tu amor y nos cubres de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos queridos, un gusto haber estado con ustedes. Recuerden, por favor, el grupo G22, que no vamos a tener el curso Santuario 2 este fin de semana, sino el próximo fin de semana. El lunes empezamos con Vida de Jesús, con el otro grupo G22. Todos están invitados. Inscríbanse, participan,
porque vamos a estudiar la vida de Cristo que nos deslumbra, nos explota la cabeza y nos hace sentir plenos al ver a este Maestro extraordinario que vino del cielo a enseñarnos a ser seres humanos. Nos vemos el sábado que viene. Bendiciones.